Buenas a todos, el día de hoy vamos a solucionar un problema de física 1, en este caso de la semana 9. El problema es el siguiente, vamos a entender el choque de dos partículas pero no van a ser centralizadas, es decir, va a haber un ángulo después del choque. Entonces en este caso nos imaginamos que tenemos eh, dos asteroides que están entre Marte y Júpiter y el primer asteroide A va a una velocidad de 40 metros por segundo mientras que el otro está en reposo. Después del choque vamos a ver que el asteroide A sale a un ángulo de 30 grados y el asteroide B a un ángulo de 45 grados. Por ahora solo conocemos en términos de velocidad la velocidad inicial del primer asteroide. Pero al conocer los ángulos nos hacen dos preguntas. Primero, calcular la rapidez con la que cada asteroide sale después del choque. Y por último, qué fracción de la energía cinética original del asteroide A se disipa durante el choque. Entonces, esto es un problema sencillo de suma de vectores. Ya vamos a ver a qué me hago referencia con esto. Entonces, un diagrama súper simplificado del problema sería el siguiente, donde podemos plantear nosotros nuestros parámetros. Entonces, la velocidad con la que inicia el asteroide A la vamos a llamar B, con la que termina va a ser BA, y con la que termina el asteroide B va a ser B sub B. Los dos ángulos respectivamente a los que salen, que ya sabemos el valor numérico, pero lo vamos a dar como variables, son alfa y beta. Este problema se resuelve solamente utilizando conservación del momento lineal. El momento es una magnitud vectorial. Y cuando hablamos de una conservación, en este caso va a ser una conservación de una magnitud vectorial, no de un escalar. Entonces, hay que asumir que las masas son iguales, entonces simplemente las vamos a llamar m, y el momento de cada uno de los para cada uno de los cuerpos antes y después del choque es el siguiente. Entonces nosotros sabemos que al inicio solo hay un momento que es el del asteroide porque el otro cuerpo está en reposo y que lo estamos llamando p. Entonces sabemos que p como vector debe ser igual a pa por más pb. De aquí, como las masas son iguales, concluimos que como vectores las velocidades, la suma de estas velocidades, tiene que satisfacer esta ecuación. La velocidad inicial de un asteroide es igual a la suma de las velocidades finales. Y esto es una suma de vectores. Entonces al final simplemente tenemos que entender una suma de vectores que siempre la podemos entender de la siguiente manera. El vector A más el vector B, pues por la ley del paralelogramo, lo puedo representar con este triangulito de acá. ¿Listo? Entonces de aquí vamos a ver que se puede resolver el problema pensándole en dos componentes, una horizontal y otra vertical, y haciendo la respectiva suma de las componentes X y las componentes Y. Entonces, para las componentes verticales, nosotros tenemos que la componente vertical de BA tiene que ser igual a la componente vertical de B. Lo que nos dice que el seno de alfa por BA es igual al seno de beta por B. Esto también se conoce como la ley del seno para un triángulo que no es rectángulo. Y similarmente, la magnitud de B tiene que ser igual a la magnitud de A por el coseno de alfa, es decir, la componente horizontal de BA más la componente horizontal de B sub B, que es igual a el B sub B por el coseno de beta. ¿Listo? Entonces ya tenemos dos ecuaciones y tenemos dos incógnitas. Las únicas que no conocemos son la velocidad A y la velocidad B. Entonces de aquí despejamos y al despejar nosotros encontramos una relación para cada una de las velocidades, para V sub B y para V sub A, y que son estas que están acá. Después de despejar, dos ecuaciones, dos incógnitas. Ahora, reemplazando los valores que tenemos, pues encontramos los valores numéricos de cada uno de los asteroides. Entonces sería 29.3 y 20.7. ¿Listo? Finalmente, si queremos encontrar cuánto es la diferencia de las energías, pues simplemente tenemos que hacer el cálculo numérico. Sabemos que la energía cinética es un medio por la masa por la velocidad al cuadrado. En este caso solamente tendríamos que hacer la diferencia de la velocidad inicial, que era 40 metros al cuadrado, que eso nos da 1600 metros cuadrados segundo cuadrado, y tenemos que restarle las velocidades al cuadrado finales. Es decir, esto sería menos 29.3 al cuadrado, que eso es aproximadamente 858 metros cuadrados segundo cuadrado, menos 20.7, que sería la velocidad en B al cuadrado, y esto es sencillamente 428 aproximadamente. Entonces de aquí al hacer la resta nosotros vamos a obtener aproximadamente que la diferencia de la energía sería, bueno, de las velocidades al cuadrado sería de 314 metros cuadrados segundo cuadrado.
Y si nosotros queremos llegar al resultado de la energía cinética, pues multiplicamos por la masa y dividimos entre 2. Sin embargo, en este ejercicio, como no tenemos el valor de la masa, pues no tuvo ningún tipo de sentido calcular como tal la energía cinética específica, sino la fracción. En este caso sería simplemente la fracción de las velocidades al cuadrado, lo cual sería sencillamente 1286, 1286 dividido 1600, es decir que sería un 0.8 de la energía cinética que se mantiene en el sistema. Por lo tanto nos dice que hay un 20% de la energía que se está perdiendo, y eso sería todo.